Bien, entonces, les decía, esta ficha 25 tiene todas aplicaciones prácticas. Si ustedes van al apunte, van a ver que son todos casos distintos. Yo lo que hice es hacer como una presentación resumen para que la tengan como una guía de estudio. Eso significa que tenemos por este lado, yo les puse todas las estructuras que vimos hasta ahora y se van a evaluar en el cuarto parcial en recuperatorio, que son todo lo que es estructura. ¿No les molesta que esté sentada? ¿Está? Para así no, no me voy muy lejos del audio. Las estructuras que hemos visto hasta ahora es en memoria, vector, matriz y archivo. ¿Sí? ¿Qué tienen estas estructuras? Estas estructuras, la ventaja que tienen es que en memoria son muy rápidas, ¿sí? Son todas lineales, muy simples de manejar. Ahora bien, lo que es memoria, ¿sí? Ustedes saben que cuando se apaga la máquina se apagan los datos, se borran. Entonces uno combina con los archivos que tienen permanencia, pero ¿qué pasa? No son rápidos, son lentos. Y sumado a que siempre tenemos que trabajar en memoria. Así que siempre los datos, de alguna manera, los tenemos que subir a memoria. Entonces, por eso combinamos todas las estructuras. Y esta ficha trata sobre eso, cómo plantear o ver los ejercicios de tal forma que podamos combinarlos, ¿no? Entonces, de las tres estructuras que vimos, arreglo, vector, matriz y archivo, hay operaciones básicas en cada uno. Cómo crear, ya vimos cómo crear vector, memoria, disco, cómo cargar los datos, cómo modificar, eliminar. La modificación y eliminación en archivo es lo que va en la ficha 26, que yo les decía que no se evalúa. Si ustedes la quieren ver, leer, como para tener idea, pueden hacerlo, pero no va en los cuestionarios. Por eso la salteamos, pero fíjense en que modificar un vector, si han aprendido a modificar o una matriz, lo podrían hacer. Y borrar datos también, no hemos hecho mucho práctico borrado, pero podrían borrar si hiciera falta. Y lo más importante en todo sistema es las consultas, ¿sí? Los recorridos. Entonces, cada estructura se recorre de distintas formas, ¿sí? Y el recorrido puede ser completo de todos o parcial con filtro. Por ejemplo, el vector, ya saben que con un for con objeto, for con índice, recorren. En la matriz necesitan dos for, uno para la fila y otro para la columna. Y en el disco, en el archivo, perdón, si es de texto, hacen un for in con la secuencia y hacen el read line. ¿Vieron que para el TP tuvieron que hacerlo? Y si es binario, lo que se hace es, se usa un while diciendo, mira, si el puntero file no llegó al final, leamos hasta que se acabe, ¿sí? Eso es el recorrido del archivo. O sea, dependiendo dónde estoy o dónde tengo que sacar los datos, es qué algoritmo tengo que aplicar, ¿sí? Ahora bien, yo acá les puse el ejemplito de combinación. ¿Qué combinación les puede tocar en algún ejercicio, algún parcial, en algún TP? Fíjense en que tiene flechitas de doble lectura, ¿sí? Es decir, doble lectura, doble acción en realidad. Yo puedo estar en el vector y querer grabar datos en la matriz, por eso la flechita hacia la derecha, o estar en la matriz y querer llevar datos al vector, o del vector quiero llevar datos al archivo, ¿sí? Porque los tengo en memoria y los quiero llevar al disco, o los tengo en el disco y los quiero llevar a la memoria, o si estoy en el archivo los quiero llevar a la matriz o de la matriz al disco, ¿sí? Entonces, esas son combinaciones posibles. Y ahí me falta, siempre digo, ya lo voy a agregar, una flecha hacia sí misma. ¿Por qué? Pues yo podría de un vector consultar otro vector o generar otro vector, o de una matriz consultar otra matriz o generar otra matriz, y lo mismo del archivo. Por ejemplo, ¿vieron en los casos del vector de conteo que veníamos practicando? Bueno,
El vector de conteo es una situación donde yo tengo una combinación de vector con vector. Un vector de objetos que pasa los datos a un vector de números. O sea, ahí tengo una combinación entre dos estructuras del mismo tipo, pero con datos distintos y tamaños distintos. Entonces, ahí siempre me falta la flechita hacia sí misma. Entonces, fíjense que son prácticamente 9 combinaciones que puedo dar, 9 combinatorias de lo que sea. Entonces, cualquier ejercicio puede venir lo que sea. En los últimos años, en el parcial cuarto, no creo que cambie ahora, lo que se está tomando es cargar en el vector, datos en un vector de objetos, y a partir de los datos del vector, generar una matriz de conteo o acumulación muy sencilla y recorrerla, y generar algún archivo y recorrerlo. Generalmente esa es la tendencia, y es lo que vamos a practicar hoy. Al margen de eso, porque en el TP puede haber alguna variación, no lo he visto todavía el TP, yo acá les puse a continuación recomendaciones para combinar estructuras. Por ejemplo, identificar cuál es la operación que van a hacer, qué quieren hacer, cargar datos, modificar, consultar, ¿sí? Y después identificar la estructura de origen y de destino. ¿Qué puede ser la estructura de origen? De donde se van a sacar los datos, ¿no? Y destino sería a dónde los voy a llevar. Porque no tenemos. Entonces, ¿qué puede pasar? Que los datos no estén en memoria y hay que cargarlos por teclado, que ya lo aprendimos. O hacer alguna rutina que genere los datos en forma aleatoria, eso ya lo hicimos, ¿sí? Entonces ese es el origen de los datos. Pero también pueden estar los datos en alguna estructura, como puede ser otro vector o un archivo. ¿Se acuerdan que para los TP, para el TP2, no sé si para el 1 también, ¿se acuerdan que tuvieron que leer un archivo de texto, levantar los datos y después procesarlos? Y en el TP3 tuvieron que levantar los datos del archivo y después guardarlos en un vector, ¿sí? Bueno, ese sería acá, este caso donde el origen de los datos está en otra estructura. Entonces, de esa estructura lo paso a dónde, al destino, que puede ser cualquier otra. ¿Qué puede ser? Yo les puse acá algunos ejemplos. Cargar desde teclado a un vector, a una matriz o un archivo. Desde generar aleatorio y llevarlo un vector a una matriz o un archivo. De un vector a un vector, matriz a matriz, archivo, cualquier combinación del origen con el destino. O sea, de acá puedo tener datos acá y llevarlos acá, ¿sí? O procesos de búsqueda. Yo tengo datos en un vector y quiero ver si están en otro vector, o si están en una matriz o en un archivo. O si de un archivo quiero sacar un dato y ver si está en memoria, por ejemplo. En general, las operaciones que van a hacer ustedes en el parcial, o que llegan a evaluar, porque son tantas combinaciones que no hay tiempo de practicarlas a todas, lo más común es que ustedes hagan una carga de algún tipo eh, y un recorrido sobre la misma estructura, ¿sí? Ahí les puse algunos ejemplitos, siempre es un caso de estudio que antes yo lo daba, ahora ya no lo doy porque el parcial ni el TP ni el parcial es tan complejo como esto, entonces simplemente pongo los ejemplos, pero ya no hacemos, yo voy directamente a casos que van a evaluarles, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una función generar el vector, va a generar el vector con datos del archivo, entonces saco datos del archivo y los llevo al vector. O una función que saca datos del vector y los llevo al archivo. O tengo datos acá en memoria, ¿sí? Y los grabo en la matriz, ¿sí? Ah, no, acá. Leo del vector y lo llevo a la matriz. Y después leo la matriz, por ejemplo. O en este caso yo tengo datos en el archivo y los llevo a memoria y después a la matriz, ¿sí? Son distintas combinaciones que se podrían dar. Y de ahí en más, todas las que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué más? Repaso.
Yo les voy a poner acá todo lo que lo que va en esta presentación, pero después me voy a quedar en esta tercera forma que es la nueva y es la que va a ir en el parcial. Entonces, tenemos ¿qué es lo que vimos hasta ahora con creación y carga? Un vector vacío lo creamos con nombre, ¿sí? Vacío. Y si usamos esta forma, a la hora de cargar tenemos que usar el append, ¿tá? Porque no tenemos datos, entonces hay que agregarlas con append, ¿sí? La otra forma que también habían aprendido es, creamos el vector ya con un tamaño determinado y valores predefinidos, ¿sí? Ya sea con ceros o con nones. Pero como esto ya tenemos la reserva del lugar, a cada posición le vamos a poner el valor, el objeto, lo que haga falta. Hasta acá es donde vimos opción 1 y 2. Lo que vamos a ver hoy y que va en el parcial, por eso lo vamos a hacer, es la tercera forma, que es una inserción ordenada. Y yo la voy a pasar por ahora y después vuelvo de nuevo acá para que lo veamos. Porque les quiero mostrar qué tiene esta presentación y después volvemos. Acá tengo, bueno, todo lo que es la explicación para la inserción ordenada y acá está el repaso de matrices para que lo tengan, vean. Cómo cargar una matriz a partir de una entrada o una generación, cómo recorrerla, ¿sí? Cosa que tengan acá el repaso rápido. Para mayor detalle van a la ficha correspondiente, ¿no? Cómo sería una matriz de acumulación o de conteo, que vamos a hacer práctico también. Y luego la parte de archivos, ¿no? Que operaciones generales del archivo, todo lo que es baja, altas, no lo vamos a ver nosotros porque está en la ficha 26. Yo se los puse acá porque son las operaciones típicas de los archivos, pero lo que vamos a ver solamente es consultas, ¿no? Y creación por clave repetida directamente. Y acá yo les puse cómo manipular un archivo de texto y cómo manipular un archivo de binario. Entonces, para crear un archivo de texto, abren un flujo de WT o de escritura de texto, cargan pueden ingresar alguna línea o cargar los datos de algún lado y empezar a escribir con un write o un write line, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y si quieren recorrer, que es lo que han hecho ustedes en general en los TP, pueden decir, bueno, mira, puedo preguntar primero si el archivo existe, abrir el flujo para leer y después recorrer con el for, ¿sí? Cada línea. ¿Se acuerdan? Eso lo hicieron para un TP. No hicieron el crear archivo porque ya lo tenían, el archivo había que leerlo nada más, ¿sí? En el TP no lo he leído, pero si tienen que hacer algo de archivo de texto, seguro que van a tener que leer igual que en el TP3. Y de archivos binarios, acá les puse las dos modalidades que sí la van a hacer en el parcial, que es cargar el archivo binario y leerlo. Para la carga, recuerden que también van a usar Open, pero en este caso van a ir con la B asociada, ¿sí? Recorrerán con algún ciclo o algo, en este caso una carga por teclado, generación automática, lo que sea, y con la orden DAM graban al disco. Graban, 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 y al final, fuera del ciclo, cierran el flujo para que libere el recurso, ¿sí? Y si tienen que leer, fíjense en que tienen que primero verificar que el archivo exista para poder abrirlo, si no, no van a poder abrirlo. Abrirlo para leer con R de read binary, sacar cuál es el tamaño del archivo, ¿sí? Y hacer un while. Ese while, ¿qué hace? Recorre mientras el mtel me devuelve el file pointer, donde va moviéndose el puntero. Si el puntero es menor que el tamaño final, es porque todavía tengo datos para leer. Entonces, si tengo datos para leer, hago load, leo y subo a memoria y hago algo con eso, ¿sí? Leo y subo, hasta que este puntero termine en T, llegue al final. Y cuando termino de leer, ya cierro el flujo para liberarlo.
¿Está? Entonces, no importa qué situación tengas, siempre van a tener que hacer estos algoritmos, ya sea para archivos, para matrices, ¿sí? O para vector. ¿Está? Entonces, ahora vamos a ver este caso particular que es la inserción ordenada, ¿sí? Bien. Y ahora se las explico en la pizarra. No sé si quedará en el audio en el video, pero bueno, se las voy a explicar. Vieron que nosotros cuando empezamos a ver arreglos, de segunda clase de arreglos, dijimos que puedo tener un arreglo con datos así todos desordenados. Ponerle 10, 7, 9, 5, 2, 20. ¿Sí? Cuando yo tengo los datos desordenados, consultarlos eh, no es práctico. En realidad, puedo consultar los desordenados, pero nosotros siempre preferimos ver algún orden en la consulta, ¿no? Si estamos buscando por nombre, por número, por legajo, es más fácil que el set que esté ordenado, ¿no? Entonces, es más fácil ver los datos de forma ordenada. Por ejemplo, acá el 2, el 5, el 7, 9, el 10 y el 20. Entonces, ¿qué pasa? Para llegar a este punto, de acá a acá, tengo que aplicar algún método de ordenamiento. Nosotros vimos uno solo, la clase que viene vamos a ver el resto. Hay muchos ordenamientos, en la materia analizamos 6 nomás, ¿sí? Ya uno lo vimos, el resto lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que aplicar. ¿Qué pasa? Ese método de ordenamiento, la clase que viene también lo vamos a ver, son métodos que demoran mucho tiempo. ¿Sí? ¿Cuál de todas las operaciones que vimos recién? Yo me voy a subir por acá. Operaciones básicas, ¿sí? Yo tengo crear, cargar, modificar, eliminar y consultar. De todas esas operaciones, las más críticas son las consultas, porque son las que más tiempo nos pasamos consultando. Ustedes vieron que el uso de la tecnología por parte de ustedes, y de todos, es todo el tiempo estamos consumiendo información, ¿sí? Es poco el tiempo que estamos grabando, ¿sí? Recién hablamos del TikTok. Hay gente que a lo mejor digamos, se profesionaliza o sube video todo el tiempo, pero no sube todo el día, tiene momentos para subir, pero más el tiempo que uno está consultando. Claro. O cuando ustedes cargamos datos. ¿Cuándo cargamos datos, por ejemplo? Cuando subimos una nota de parcial o cuando ustedes los anotaron como alumnos. ¿Cuántas veces los anotaron como alumnos? Una sola vez. O al curso, una sola vez. Pero la consulta, ¿cuánto se hace? Todas las veces que uno quiera. ¿Sí? Entonces, todas las consultas son críticas en los sistemas. Entonces, estas operaciones de cargar, crear, son necesarias para tener los datos, pero no se hacen todo el tiempo, porque como se usan en archivos, se graban y acá se tienen y se consultan todas las veces. Entonces, si yo cada vez que quiero consultar tengo que ordenar, esto se vuelve demasiado lento. Y de la semana que viene vamos a ver la justificación matemática, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa a esto? Usar lo que se llama la inserción ordenada. ¿Qué significa? Que yo, cuando llegan los datos, yo voy a poner acá los números que llegan, acá en columnas. Entonces yo digo, bueno, mira, va a entrar el 10, el 7, el 9, el 5, el 2 y el 20. Como entraría en cualquier lado, ¿no? Como acá. Cuando yo cargo datos ahí, ya sea que use Apple o esto, siempre yo voy agregando del principio al final, ¿no? Entonces, cuando yo llegue al 10, pongo el 10, después el 7, el 9, se va grabando así. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en la inserción ordenada, voy a recibir los números en ese orden, pero los voy a ingresar de manera ordenada. Para eso requieren dos pasos, dos partes, el algoritmo. Ahora lo vamos a ver. Uno, crearlo de manera vacía. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos nada. O sea, mira, mi vector B va a apuntar a nada. Va a estar vacío. ¿Sí?
que sería esta primera parte, la creación, ¿sí? Y después vamos a tener dos partes, que es una, buscar en qué posición tengo que ingresar, y después que hago la búsqueda, tengo que ver cómo hacer para insertar ese elemento en esa posición. ¿Qué pasa? Ahí vamos a usar esta técnica, donde es una técnica de inserción con corrimiento de elementos a la derecha. ¿Qué significa eso? Para que ustedes lo vean. Si yo, supónganse que viene el 10, no tengo ningún elemento, está en cero, está vacío. O sea, cuando llega el 10, B va a apuntar pongo el 10. En la posición 0, pues no hay nada más. Ahí va primerito. ¿Qué pasa cuando llega el 7? El 10 por la derecha y el 7. Exacto. Lo que tendría que pasar es que el 7 queda en la posición 0 y el 10 se corre a la derecha. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, mira, en la posición 0 quiero que pongas el nuevo elemento y el otro lo corras. Pero hay que verificar si el 10 es valor. Sí, eso ahora vamos a ver en las cómo se hace esto, más adelante. Pero estoy explicando así en general el procedimiento para que después vayamos al... Entonces, esto queda así. Cuando entra el 9, por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, ¿dónde tendría que ir el 9? Entre el 7 y el 10, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, yo sé que vengo acá, le digo, bueno, el 9 no es menor que el 7, entonces dejo el 7. Cuando voy acá al 10, le digo, a ver, el 9, ¿cómo es? Y el 9 es menor que el 10. Entonces el 9 tiene que estar acá y el 10 tiene que correrse, ¿sí? Entonces lo que se hace es decir, bueno, mira, acá en esta posición 1 vamos a poner el 9 y el otro que se corra. ¿Sí? ¿Está? Para que este corrimiento se produzca, hay que hacer esta línea. Esta línea que dice, del vector que tengo en la posición que yo quiera, y siempre se tiene que poner posición, dos puntos, posición, no. Posición 0, 0, 2.0, o 1, 2.1, porque yo digo, ¿desde dónde hasta dónde? En el mismo lugar. Quiero insertar este valor, pero este valor siempre va a venir entre corchetes, ¿sí? Siempre hay que escribirlo así, ya lo vamos a ver. Entonces, eso es lo que produce que Python agregue este valor en esa posición y todo lo que había antes se corra a la derecha, automático, ¿sí? Porque es Python y porque algún programador Python lo hizo. Si esto lo quiero hacer en otro lenguaje, lo que voy a tener que hacer es hacer yo mi propio algoritmo. No, acá no hace falta porque vamos a usar Python y vamos a usar esta técnica a la mitad, ¿no? No nos vamos a gastar haciendo el corrimiento nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el 5? ¿Sí? Si ustedes se fijan, el 5 tiene que ir al principio, pues es menor que el 7. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, acá el 5 es menor que el 7, entonces el 5 tiene que venir acá. Se viene acá el 5, posición 0, y el resto se corre. 7, 9 y 10. ¿Sí? Y después viene el 2. Le dice, bueno, 2, 2 tiene que ir también acá en la posición 0. Le pongo el 2 acá, posición 0, y el resto se corre. 5, 7, 9. ¿Sí? Y entra el 20. Entonces, si ustedes se fijan a simple vista, el 20 es menor que 2, no, es mayor. Es menor que 5, no. Es menor que este, no. Es menor que este, no. Es menor que este, no. Pero se me acabó. Entonces, como ya no hay más lugar, lo agrego al final, ¿sí? Entonces, en este caso, me va a quedar todo como está, pero con un elemento más, que sería el 20, como si yo hubiera hecho un upper. Pero el algoritmo lo va a hacer automático, ¿sí? Sé qué va a pasar cuando termine la carga. Todos los datos van a quedar en su posición absoluta como tiene que ser. ¿Se entiende? Y esto va a hacer que cuando yo consulte por el número sea más fácil porque ya lo tengo ordenado. Y puedo aplicar búsqueda binaria. ¿Se acuerdan que la búsqueda binaria era más rápida que la secuencial? Entonces
ya voy a poder buscar en el set sin tener que ordenarlo, porque ya está ordenado. ¿Se entiende? Se tiene muchas ventajas. Ahora, la desventaja de esto es que no tenemos que aprender el código de memoria O para el parcial, cosa que yo siempre no me gusta porque es un código que se lo van a olvidar el día de mañana. Pero bueno, para este parcial se lo tienen que aprender y ¿es largo? lo entiendo. Ahora es una búsqueda binaria, pues son dos partes. La búsqueda de la posición, ¿sí? Y la inserción del elemento. ¿Está? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestra propia función de agregar, ¿sí? Antes directamente hacíamos append y nombre igual. Ahora vamos a usar una función que en toda la bibliografía le llama add in order, pero le puedes llamar como usted quiere, ¿no? Eso es agregar en orden. Y siempre esto, ¿qué requiere para poder armarla? El nombre del vector donde quiero agregar y cuál es el valor. Que fíjense acá, en todo momento yo tengo el nombre del vector y cuál es el valor que estoy agregando. En cada iteración tengo que pasar vector y valor, o vector y objeto. ¿Sí? Entonces, para hacer estas técnicas hay dos, yo voy a seguir a la próxima. Yo acá lo que les muestro en ese código es que ahora, para cargar el vector, vamos a hacer como hacíamos antes. Ponemos el vector vacío, hacemos el for en range, por ejemplo, queremos cargar 10 elementos, esto está con un input, pero podría ser con un random, y con un número, podría ser con un objeto, ya ahora lo vamos a ver. De todas formas, la diferencia ahora cambia acá, en el add in order. En lugar de hacer append, yo voy a llamar a esta función, que ahora se las voy a mostrar, donde yo le paso el vector y el valor, para que lo haga. Ahora bien, esta función add in order tiene dos formas. Una en manera secuencial y otra, la búsqueda secuencial y otra con la búsqueda binaria. ¿Por qué? Porque la búsqueda secuencial se da siempre, la puedo aplicar siempre. Pero la búsqueda binaria solo la puedo aplicar en un set ordenado. Y si yo estoy insertando, fíjense cómo va quedando a medida que voy insertando. Siempre queda ordenado. Entonces, si siempre está ordenado los datos, yo puedo aplicar un binario, que es más eficiente que el secuencial. Entonces, en la ficha están los dos, el secuencial y el binario, pero yo voy a aplicar el binario. Porque el secuencial, por más que lo puedan hacer, les van a evaluar el binario. Eso ¿Sí? lo mismo, ¿no? Entonces, vamos directamente al binario. Yo se los puse ahí porque está, les puse una tablita para que hagan el seguimiento si quieren ver elemento por elemento. Acá les hice lo mismo que hice acá, pero un poquito más de detalle, ¿no? La posición 0, la posición 1, y corro, la posición 0 y corro. Lo mismo, pero dibujado en la presentación para que les quede. Y acá venimos a el orden que tienen que aprender ustedes, ¿sí? De este lado está el código y de este lado yo puse unos garabatos como para recordar la técnica. Recuerden la técnica. Como los datos están ordenados, yo puedo aplicar la búsqueda binaria. Y la búsqueda binaria que me decía, dado todo el vector, yo voy a poner un puntero al comienzo y un puntero al final, el izquierdo y derecho. ¿Sí? Y voy a encontrar la mitad. Entonces, encuentro la mitad y comparo. Si lo que estoy buscando está en esa mitad, ya lo encontré. Y si no, ¿qué hago? Pregunto, ¿lo que yo estoy buscando es menor o mayor? Si yo tengo ordenado de menor a mayor, yo sé que los menores van a estar a la izquierda. Y si está ordenado y los mayores van a estar a la derecha. ¿Sí? Y si es de mayor a menor, yo sé que los mayores van a estar acá y los menores para acá. Eso hay que prestar atención. Supongamos que están de menor a mayor. Yo llegué acá a este punto y yo digo, ah, mira, estoy buscando el 2 por decir algo. ¿Sí? El 2 es menor que el 6. Entonces, ¿qué hago?
lo que tengo que hacer es volver a repetir el proceso, pero ahora con un set más chiquito, con lo que está del medio para allá. Y toda esta parte la descarto. Entonces, siempre voy dividiendo en la mitad la búsqueda. La voy haciendo mucho más rápida. Entonces, si yo llegué acá y no encontré, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es mover el puntero derecho hacia la izquierda. ¿Sí? Y dejarlo acá. El izquierdo lo dejo como estaba. Entonces, ahora tengo que buscar lo que quiero buscar, lo tengo que buscar en este rango, más chiquito. Y así sucesivamente. Si yo tengo que moverme a la derecha, el puntero que voy a mover es el de la izquierda, no el de la derecha, que lo tengo que llevar a la mitad más uno. Entonces yo traigo el izquierdo y me pongo a la mitad más uno. Y el derecho lo dejo. Entonces voy comparando, ¿sí? Y tenemos los casos extremos. ¿Cuáles son? Los casos en donde cuando estoy buscando hay algún valor que está antes de este, o no existe más, ya no hay nadie más acá. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo, supónganse que digo, entra el 1, estoy buscando el 1. Entro por acá, voy llevando, me voy corriendo con el derecho para allá, y llega un momento en que el 1 es igual que el 2, no. El 1 es menor que el 2, sí. Entonces, ¿qué hago? El central lo corro a la izquierda. El derecho lo corro a la izquierda, digo, del central. Entonces, ¿qué va a pasar? El derecho va a quedar para este lado. Va a quedar más chico que el izquierdo. ¿Sí? ¿Y cuál es el otro caso extremo? Para este lado, yo cargo el 10. Entonces yo digo, voy al medio. El 10 tengo que buscarlo para este lado. Llego acá, me paro acá. El 10 es mayor para acá, sí. Entonces, ¿qué hago? Como yo me estoy corriendo para acá, el que estoy moviendo es el izquierdo. Entonces, cuando llegue acá y quiera moverme uno más, el izquierdo va a ser el derecho más uno. Entonces el izquierdo va a estar acá. Y el izquierdo va a ser más grande que el derecho. Por eso, la condición general de la búsqueda es el while izquierdo menor que el derecho. ¿Sí? Eso es la búsqueda que ya vimos anteriormente. Ahora, este algoritmo tiene una adicional que son estas últimas líneas que son las del ajuste. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a analizar, pero este ajuste es para esos casos extremos, cuando el izquierdo es mayor que el derecho, cuando el izquierdo es mayor que el derecho. ¿Cuál tomo? ¿El derecho o el izquierdo? Siempre el izquierdo. A eso se refiere este is. Y esta última línea es la inserción, con corrimiento, para que todo se corra. Una vez que yo encontré la posición. Por eso, el algoritmo ¿cómo empieza? Dice, mira, entra el vector y entra el valor, el número, el objeto. Le pido el n, guardo en la posición que quiero insertar, ¿sí? El n, y de acá saco el izquierdo en 0 y el derecho en n-1. Empiezo con estos dos grandotes, ¿no? Mientras el izquierdo sea menor o igual al derecho, ¿qué hago? Vengo, calculo el central, que es izquierdo más derecho, y me llego acá, ¿sí? Si el vector en esa posición central es igual al número que estoy insertando, es porque encontré acá, ¿sí? Entonces pongo la posición donde quiero insertar, que es el 2, y corto, me voy, porque ya la encontré. Cuando corto, vengo acá y pregunto, ¿el izquierdo es mayor que el derecho? No, porque el izquierdo sigue siendo menor que el derecho, porque yo acá corté el while antinaturalmente, no esperé que cambie esta condición, yo lo corté al while. Entonces vengo acá y le digo, mira, en esa posición 2 vamos a agregar el valor que entra. Ese es el caso de este ejemplo. Fíjense, yo ya les puse un ejemplo con 5 números cargados. ¿Y qué pasa si entra el 6? ¿Sí? Un valor repetido. ¿Qué pasa? Ahora lo vemos. Llega el vector, llega el número 6. ¿Sí? Vos decís, bueno, ¿cuántos elementos tiene? 3, 5. Pongamos la posición 5. ¿Por qué siempre se inicializa el post en n? Porque la primera vez, ¿qué va a pasar cuando yo no cargue, en este caso? Viene el vector vacío. Si yo le tiro el len al vector, ¿cuánto me va a dar esto? Sí. 0, ¿sí?
Entonces, cuando entre el primer elemento, ¿en qué posición lo tengo que poner? En cero. Entonces, ese pos igual a n es para el primer elemento. ¿Por qué? Porque después el segundo ya va a empezar con este ciclo. ¿Sí? Entonces, el pos igual a n es para eso. Entonces, yo ahí le digo, si el izquierdo es menor o igual que el derecho, calculo la mitad, ¿sí? Este es el set original, la mitad es acá, el 2. Ahora le digo, el vector en la posición 2, ¿cuánto vale? 6. Y el valor que estoy ingresando, ¿cuánto es? 6. Son iguales. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? Guarda la posición que es 2 y andate. Y cuando viene acá, dice, ¿el izquierdo es mayor que el derecho? No, porque el izquierdo está acá y el derecho está acá, son menores. Entonces le digo, vector posición 2, agrega el valor 6. Entonces, ¿qué va a hacer? El nuevo 6 lo va a poner acá y el resto lo corre. Así que el 6 original que estaba antes tiene el corrimiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Y algo muy importante tener en cuenta, acá esta línea es, aparte de repetir y poner posición, 2 puntos posición, el valor que entra siempre tiene que venir entre corchetes. ¿Por qué? Porque para que funcione el corrimiento, Python tiene que recibir el número como un vector de 1. Y es el que inserta en esa posición. Entonces, en la posición 2 va a insertar el 6 como vector y todo el resto lo va a anexar y lo va a correr a la derecha. ¿Está? Eso es para el 6. Supónganse que viene el 1. Son para los casos especiales. Como en este caso, el 1 tiene que ir acá al comienzo. Entonces, entra el vec, entra el número, le pido, decime cuántos datos tienen. Ahora tienen 6. 6 datos, pongo la posición en 6 provisoriamente, pongo el izquierdo en el 0 y el derecho en el último, en el 9. Cálculo el central, que en este caso va a ser también 2. ¿Por qué? Porque va a ser, en este caso va a ser 6, ¿cuánto dijimos que tiene esto? Tiene 3, 3, 6. Todavía no cargamos esto, ¿sí? Entonces esto es 0, 1, o sea, 0 más 5, ¿sí? O sea, 5 dividido 2 me va a dar 2. ¿Sí? Así que se va a quedar acá todavía, en esta posición. ¿Sí? Y lo que voy a hacer, voy a preguntar, ¿el 1 es igual al 6? El vec sub c, que sería el vec sub 2, ¿vale 6? ¿Es igual al 1? No. Entonces, esto no se cumple y voy al próximo if, que es, ¿el número que estoy buscando es menor que el valor central? Si es menor, fíjense en cómo el derecho lo muevo al central menos 1. Y si no, el izquierdo lo muevo al central más 1. Entonces, en este caso, como el 1 es menor que este, ¿qué hago? Lo que hago es traer el derecho acá, a la posición 1. Yo estaba acá en el 2, ¿sí? Acá en el 2, acá. Lo llevo acá, al anterior, al 4. Entre 2 y 4 me va a quedar. El 1 todavía no lo ingresé, ¿no? Estoy tratando de ingresarlo. El izquierdo lo tengo acá y el derecho lo tengo acá, ¿sí? Vuelvo a repetir el while. ¿El izquierdo es menor que el derecho? Sí, porque el izquierdo está acá y el derecho está acá. Está bien. Entra. Cuenta de nuevo 0 más 1, divido 2, te da 1, ¿sí? O sea, 1 dividido 2 te da 0,5, pero como es entero te da 0. Entonces, en estos dos, el central queda acá. Y vuelvo a evaluar. ¿El central vale 2? ¿Es igual al 1? No. Entonces, no cumple esto y paso a preguntar. ¿El 1 es menor que el 2? Sí. Entonces, ¿qué hace? Trae el derecho que estaba acá, lo trae al central menos 1. Pero fíjense que el central menos 1 es menos 1. 0 menos 1 me queda menos 1. Entonces me va a quedar el derecho acá y el izquierdo acá. ¿Sí? En ese momento, cuando quiera volver al while, me va a decir, el izquierdo no es menor que el derecho, es mayor.
Y en ese momento corta el ciclo y vengo acá y pregunto, si el izquierdo es mayor al derecho, sí. Entonces, ¿la posición cuál va a ser? La que tenga el izquierdo, que es la 0. ¿Por qué? Porque yo quiero que en la 0 aparezca el 1. ¿Sí? Se pone el 1 y el resto se corre. Por eso fíjense que queda el 1 y el resto corrido a la derecha. ¿Está? Y con el 10, que sería el otro extremo, va a pasar algo parecido. Lo mismo, pero Lo mismo al revés. Va a llegar un punto en donde primero encuentran la mitad, al 6, acá. Como el 10 es mayor que, no es igual que el 6, va a venir acá a decir el 10 es menor que el 6, no. Entonces va a mover el izquierdo a la derecha. Lo va a llevar para acá. Cuando vuelva, va a venir y va a decir, bueno, me paro en el 8, ¿sí? Pero el 10 sigue siendo mayor que el 8. Entonces voy a seguir corriéndome a la derecha. Cuando me pare en el 9, ¿qué va a pasar? El 10 es mayor que el 9. Entonces voy a seguir llevando el izquierdo hacia la derecha. Entonces cuando llegue a este punto, el izquierdo se va a pasar y el derecho va a quedar en el 9. Que no se puede ir el derecho. En ese punto este while deja de funcionar y paso acá. ¿El izquierdo es mayor que el derecho? Sí, la posición es la izquierda. ¿Cuál sería? La última, la 5. O en este caso sería esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7. ¿Sí? Porque el izquierdo quedó en la 6. No se movió de ahí. Y ahí ingreso el número y lo agrego. ¿Se entiende? Lo importante de esto es que recuerden que el post igual a n es el que va y este es el algoritmo de la búsqueda binaria, igual que siempre, y el ajuste acá al final. Si el izquierdo es mayor a derecho, guardo el izquierdo y hago esta línea de inserción. ¿Está? Eso es lo que hay que prestar atención y ahora vamos a ver en el ejercicio también las comparaciones y todo, ¿no? Quedó más o menos. Sé que cuando es la primera vez por ahí uno le cuesta entender, pero después lo van a ir repasando, lo van a ir, vuelvan a escribir, lo van hablando en voz alta para que se acuerden. ¿Por qué? Porque mientras más de memoria lo tengan, más rápido en el parcial lo van a resolver. Porque en el parcial se los pide hacer desde cero, no se les da el código. ¿Estamos? Y yo acá les puse la tablita con ese set de 7, 10, 2 y 10, 6 para ir construyendo y viendo cuáles son los valores en cada iteración para que después ustedes lo practiquen y si lo quieren ver. ¿Sí? Parecido a lo que yo hice acá. Bien, vamos entonces al ejercicio. bueno, vamos a hacer. El caso de estudio está ahí mismo en la ficha 25. Le quiero parcial 4, Sí, la posición. no, fíjate ahí donde bajaste la presentación. Ahí hay otro archivo que yo le subí. Sí, Ana. Está de nuevo la última parte que decía post, 2 post, número. Esa parte no me entiendo. Dale. Acá. ¿Sí? Esta es una máscara que usa Python para, es lo que se llama el rebanado o el agregado en este caso, porque no estoy borrando, sino estoy agregando datos a un vector. Entonces, esto lo que le decimos a Python es, en el vector ¿sí? En esta posición, desde esta posición a esta posición, quiero que agregues esto, ¿sí? Esto lo vimos nosotros hace mucho. En realidad, este tema del agregado o el rebanado se vio en la ficha 3 de comienzo de año. Yo siempre digo, para mí es la más inútil. El otro día me decía, me reía mi psicóloga, me dice, más inútil que bocina de avión. Claro. ¿Por qué? Porque a esa altura ustedes no tienen noción del concepto de conjunto, de algoritmo. Entonces, por más que lo ven, no se entiende. Después lo volvemos a ver cuando vemos vectores. Pero ¿qué pasa? Ahí también, por ahí no lo ven. ¿Por qué? Porque están
todos tapados aprendiendo a cómo manejar letritas del segundo parcial. Sí, La mayoría ni presta atención, por ahí yo ni siquiera lo doy porque es el vicio, porque nadie lo va a entender, porque no podemos practicar esto, no se hace práctico de esto. Y todo aquello que queda en un teórico se pierde si no le da utilidad. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Lo que hace, lo que podrían hacer ustedes es, por ejemplo, yo le digo, mira, yo tengo un vector 0, 1 y 2, ¿sí? Y yo tengo, qué sé yo, tengo 5, 7 y 10. Y este es el vector 1. Y tengo un vector 2 que tiene dos valores, por decir algo. Un 3 y bueno, 3 y 4. ¿Sí? Entonces yo le digo, mira, yo quiero que en la posición 1 agregue el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haría en Python? Con esa misma línea. Yo le voy a decir, mira, al vector 1, desde la posición 1 hasta la posición 2, quiero que agregues lo que hay en el vector 2, por ejemplo. ¿Está? Porque quiero posición 1 y posición 2 que esté agregado por eso. Por ejemplo. ¿Sí? En el caso de este ejemplo, yo digo esto. Sería, quiero que este vector 3 se agregue en la posición 1. ¿Esto qué va a lograr? Que el vector 1 ahora tenga el 5 acá, el 3 acá, el 7 y el 10. ¿Sí? Hace que todo lo que estaba en esa posición se corra a la derecha. ¿Sí? Entonces, pero para que se logre esto, yo le tengo que decir de esta forma: de la posición 1 a la 1, quiero agregar esto, ¿sí? Que es un vector. Si como vos lo que viene acá es un valor o un objeto, por eso vos forzas a que sea un vector, para que ese vectorcito de 1 se agregue en esa posición y todos los datos que había antes se corran a la derecha. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. ¿Sí? Es una máscara que siempre funciona así. Lo que pasa es que internamente tiene código Python, claro. hecho por un programador Python que en realidad no es tan fácil el corrimiento, porque si yo les dijera cómo se hace ese corrimiento, se muere, porque es un montón. ¿Por qué? Porque yo, de primera, yo no puedo pedirle al sistema operativo, dame una posición más. No existe eso. O sea, si yo tengo el vector de 3 y tengo que crear uno de 4, ¿qué se hace? Se crea en memoria un auxiliar con 4 elementos. Se pasa el 5 acá, posición 0, que no hay que tocarla. En la posición 1 se pone el 3 y en la posición, y esto se termina copiando acá. Se copia y se copia. Cuando termina la copia, este auxiliar se vuelve a renombrar con el 1. En realidad, en memoria, este está en la dirección 1000 y este va a estar en la dirección 2000. Es otro set de datos, pero cambian. Toda esa lógica de copia, creación, copia de valores, la hace la capa de Python por abajo. Si la tienen que hacer en un lenguaje tradicional, la tienen que hacer ustedes. Oh, no, pero ni bien. No, en realidad pueden ver, van a ver en tercero Java, cosas así la pueden llegar a hacer en backend, en las electivas backend, en desarrollo de software, desarrollador full stack. No sé si van a hacer algo así, pero van a trabajar con JavaScript, que también es bastante sencillo como Python, pero no tiene tanta potencia numérica de esa forma. Pero cualquier lenguaje de programación lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? ¿Quedó?
Sí, sí. Bien, vamos entonces al ejercicio. Bien, vamos a intentar hacer mínimamente los primeros. No, yo este ejercicio se los traje más largo de lo que les va a tocar el parcial. Fíjense que tienen 8 puntos. En el parcial van a tener 5 a lo sumo, no más de eso. Pero bueno, les traje para que practiquen. Yo después les subo la solución. Pero bueno, vamos con la consigna. Yo le voy a resolver muy simple, pues en el parcial les van a volver a pedir 2 módulos, menú de opciones, lo mismo que el tercer parcial. Yo este ejercicio lo voy a resolver así básico, sin nada, para que lo resolvamos rápido y no perdamos tiempo en eso. Después la clase que hagamos el repaso de parcial la hacemos completo. ¿Está? Entonces, O sea, bueno, resolvemos los puntos en un solo archivo, simple. Bueno. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a copiar el enunciado, como siempre, me voy a ir ya tengo abierto Python, voy a crear un archivo con el nombre de la clase de hoy, si quieren. Hoy es 27, ¿no? 27 del 09 del 24. Ah, perdón, esto tiene que ser con guión bajo para que le guste Python. Ah, sí, sí, no nos hablamos. Te lo acepta, pero por ahí no enlaza los archivos bien, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Yo acá copio y esperen que voy a bajar esto por acá. Voy a hacer refactor no code, para comentar, ¿sí? Voy a agrandar un poquito, ¿lo ven ahí? Sí. Oh, voy a agrandar un poquito ahí. Y voy a poner acá, crear el tipo socio. Acá, primero vamos a ver el socio. ¿Qué tiene el socio? Número, nombre, tipo. Número, lo separo acá para que lo veamos bien. Número, nombre, tipo y actividad. Ah, Tanto tipo como actividad son valores codificados, ¿sí? ¿Qué significa valores codificados? Que en lugar de tener una descripción, tienen un número, tipo va a valer 1, 2 o 3. El 1 equivale a niño, el 2 equivale a joven y el 3 a adulto. Y en actividad lo mismo, va a ir un 1, un 2 y un 3, y el 1 corresponde a básquet, a tenis y a pádel. Ahora bien, ¿por qué se usa esta codificación? Porque la codificación numérica es mucho más rápida de buscar, de manipular. No es tan fácil de verla, pero sí de manejarla. Entonces, la vamos a usar. El punto 1 acá pide crear el tipo socio con todas las funciones de carga y visualización, hacer menú de opciones, El menú lo vamos a obviar. Entonces vamos con el tipo socio. Entonces vengo para acá y digo, vamos a hacer un class. Recuerden que cada vez que nombran a la entidad tienen que empezar con mayúscula y en singular, ¿sí? Porque están representando una sola entidad, ¿está? ¿Qué le ponemos adentro? El init y el str, ¿sí? Entonces hacemos un def, init, recuerden de no confundirse con el int, ¿sí? Porque están pegaditos. La mayoría por ahí se confunde y explota. Tiene que ser init, ¿sí? Y ahí ustedes empiezan a cargar todos los parámetros. Por ejemplo, el número, nombre, el tipo y la actividad. ¿Sí? Y ahora cargamos los datos. Siempre recuerden que es cell, punto, en este caso sería número, igual a número, ¿sí?
después sería nombre, igual a nombre, oh, mi teclado que se me mezcla, cells tipo, igual a tipo, y cell punto actividad igual actividad. ¿Sí? Como venían haciendo hasta ahora. Vamos a el STR. Def STR. Y lo vamos a hacer simple, pero yo les voy a indicar cómo seguramente les van a pedir en el parcial. En este enunciado no se los cambié, pero ¿No? Bueno, hacer una línea como la hacemos antes. sí, vamos a hacerlo así, pero ya les voy a mostrar que hay que hacerle un ajuste, eso les voy a mostrar. Entonces vamos a poner que vamos a retornar el número del socio más, recuerden que es str cells punto número más otra cadena que podría ser coma o con lo que ustedes quieran formatear. Mientras más sencillo mejor. Nombre más str, yo acá los estoy separando con coma, pero pueden separar con guión. Str cells punto nombre, ¿sí? Más, y yo ahí voy a poner la barra invertida para cortar y bajar para que ustedes lo vean, ¿sí? Y acá vamos a poner la cadena, sería tipo, más str self.tipo, más la cadenita que va con la actividad, dos puntos, más str self.actividad. ¿Sí? Hasta acá lo que ustedes conocían. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Queda? Bien. Vamos a hacer una prueba de esto para ver cómo sale. Entonces yo para hacer la prueba, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una variable S de tipo socio y le voy a pasar dos valores. Los valores. ¿Qué sé yo? Número 1, nombre, qué sé yo, hoy. Juancito, Tipo 2, 3. vamos a poner tipo 1 y tipo 2. Actividad 2. ¿Sí? Y si yo hago este prim y lo corro, fíjense qué pasaría. Va a venir acá, lo corro y me dice, mira, el nombre, el socio es número 1, Juancito, tipo 1, tipo 2. Actividad 2. ¿Qué pasa con esto? El tipo, sabemos que el 1 es de niño, ¿sí? Y la actividad es tenis. Entonces, si bien nosotros internamente codificamos con números, cuando tenemos que mostrar los datos, para el usuario es mejor que aparezca la descripción, ¿sí? Entonces, en el parcial, seguramente se les va a pedir al menos que muestren la descripción de una tipificación, ¿sí? O sea, ahora vamos acá y les voy a mostrar cómo. ¿Hicieron descripción de tipificación con el profe? Todavía no. No. O para el TP, porque eso se los va a pedir el TP. Entonces, ¿qué es lo que no hay que hacer? De ninguna manera tenemos que cambiar ni el tipo ni la actividad, porque esos son números que no van a cambiar, ¿sí? Yo los voy a volver a copiar desde acá.
para tenerlos más cerca en el comentario. ¿Sí? Más que nada para saber el tipo 1 qué descripción tiene y la actividad que tiene. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de esto? De que en lugar de mostrar o además de mostrar el número, también me diga cuál es la descripción del tipo. ¿Me siguen? Sí. O sea que si es 1 diga niño, si es 2 diga joven, si es 3 diga adulto. Lo mismo con la actividad. ¿Sí? Acá tienen dos formas de hacerlo. La forma A, yo se las voy a hacer, pero recomendación no la hagan, ¿sí? Es la más sencilla. Si les toca el TP hacer esto, hagan la segunda que les voy a mostrar. Si en el parcial hacen esta forma A y anda bien, no les voy a bajar puntaje. ¿Por qué? Porque yo considero que en el parcial tienen poquito tiempo, están nerviosos, están tratando de resolver problemas. Así que no voy a analizar si eso lo hicieron espectacularmente bien o lo hicieron bien. ¿Sí? ¿Cuál sería la primera opción? La más intuitiva, pero es la más larga, la más costosa. Que es decir, mira, yo voy a crear una variable, por ejemplo, nombre de tipo. ¿Por qué? Porque el tipo tiene un número. Entonces vamos a poner el nombre del tipo, lo vamos a poner en blanco, por ahora. ¿Sí? Y voy a hacer lo siguiente, con un if, preguntar, si el self.tipo es igual a 1, ¿cuál es el nombre de tipo asociado? Niño. Se escribo niño. Ah, ¿Sí? El if, si el self tipo es igual a 2, el nombre de tipo va a ser igual a joven. Y así para cada combinación. Como esto tiene 3, por else, el nombre de tipo va a ser igual a adulto. ¿Sí? Entonces, esa forma que hago, si viene un tipo, un número, yo escribo cuál es la descripción que corresponde. ¿Está? ¿Y cómo uso ese nombre de tipo? Se van acá al return, vieron que en el return solamente pusimos el tipo, que es el número, ¿sí? O sea, acá a continuación del tipo, yo le voy a agregar después del más, le vamos a poner una cadenita, si quieren, acá, que ponga un guión, más que nada para que esperen que acabo de borrar esto. Para que agregue el guión y acá le vamos a poner nombre tipo. ¿Sí? Entonces, cada vez que quiero mostrar el tipo, voy a armar de esta forma. Pongo la cadena estática tipo, pongo el valor del tipo 1, 2, 3, lo que sea, guión y qué le corresponde para esa codificación. ¿Me siguen? Si yo esto lo corro, supónganse que así como está lo corro, fíjense en cómo cambia. Me pone número 1, nombre Juancito, tipo 1, niño. Entonces, ¿qué pasa? Yo de esa manera puedo ver cuál es su código y cuál es la descripción de ese código. ¿Se entiende? Y no cambie nada del dato. El dato va a seguir siendo 1. ¿Sí? Lo que estoy cambiando es cómo visualizo ese tipo. ¿Se entiende? Eso es lo que se les va a pedir en el parcial. ya, puede ser. Acá, Le pongo un guión, yo acá le puse un guión CR, y después la variable esta que acabo de generar.
¿Sí? Ahí. Bien. ¿Cuál es la forma que yo les decía que es más eficiente y que en el TP les vamos a pedir que hagan esa y en el parcial, si pudieran hacerla, mucho mejor? Que es, en lugar de preguntar por un if, es usando una tupla hacer un acceso directo a la tupla. ¿Por qué? Porque acá yo tengo 3 elementos, pero si tuviera 5, 6, 10, tengo que empezar a escribir if, if, elif. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida y eficiente? Voy a hacer una tupla de tipos. Fíjense que a este le pongo en plural, porque acá vamos a poner varios. Puedo hacer tupla o vector, como ustedes quieran. La tupla lo que tiene es, siempre recuerden que la hacen con paréntesis, y vamos a poner todas las cadenitas. Por ejemplo, niño, Y después hacer un random. no, vamos a hacer una asignación directa. Ah, Joven, adulto. ¿Sí? ¿Cómo hago esta asignación? O sea, esto lo vamos a poner, déjenme que ponga, perdón, forma A. Sí, sí, sí. Y esto va a ser forma B. ¿Está? La forma B, ¿qué dice? Mira, el nombre del tipo va a ser igual a qué cosa. A lo que haya en tipos, ¿en qué posición? En la posición que me traiga el self punto tipo. ¿Sí? Pero el self.tipo que me devuelve 1, 2 y 3. Y el índice de una tupla, un vector, ¿en donde empieza? 0. ¿Sí? Entonces, para que esto llegue bien, tengo que hacer el ajuste de -1. Y con eso resuelvo el nombre de tipo. más cortito. Es más cortito. Y siempre es así. ¿En qué se puede diferenciar? Que la tipificación sea 0, 1, 2. Entonces va directo, no tengo que restar. Claro. ¿Se entiende? Entonces, con eso resuelvo más rápido. Y en la actividad vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner nombre de la actividad, no, vamos a poner actividades, la vamos a poner a todas. Sería básquet, tenis y patín. ¿Sí? Y acá sería lo mismo, vamos a crear una variable, nombre de actividad. Hoy me quedó guión medio. Nombre de actividad va a ser igual a qué cosa? A todo lo que traiga actividades en la posición de el self.actividad -1. ¿Sí? Entonces, esto es para los nombres de los tipos y esto es para los nombres de las actividades. ¿Sí? Sí. Y una vez que ya tengo el nombre de la actividad, voy a hacer lo mismo. Yo acá lo voy a separar con la barra invertida para que lo vean ustedes. Al lado del código de la actividad, le voy a agregar también un guión, más que nada para que visualmente sea un poquito más lindo, más nombre de actividad. ¿Sí? Y si yo esto lo corro, fíjense qué tiene. Cuando yo muestre me va a decir tipo 1 que es un niño y tipo 2 que la actividad es tenis. ¿Lo ven? Entonces, eso es parte de lo que se les va a pedir en el punto 2, seguramente del parcial.
mostrar los datos cargados en el vector, pero por ejemplo, la tipificación tipo que se muestra la descripción y no el número. O en la actividad mostrar la descripción y no el número. O de los dos, ambos. ¿Sí? Yo estimo que en el parcial con uno solo alcanza para que ustedes demuestren la técnica. Pero no sé cómo vendrá el parcial. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, con esto lo único que hicimos fue crear solo la clase. Vamos ahora a cargar el vector. Yo voy a comentar acá estas dos líneas porque eran de prueba nomás. Bien, la carga, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Por teclado o por random? Sí, dale. Hagamos random. Entonces hacemos el import random al comienzo y vamos a crear las funciones. Hacemos un principal. Vamos a hacer el principal. Ahí vamos a crear un vector vacío. Para este caso siempre va a ser vacío porque... ¿qué hice macana. Puse mal el cosa. ¿Por qué vacío? Pues vamos a usar el add-in order. Y para empezar el add-in order siempre tiene que estar vacío. Voy a hacer el main, el if name main, para no olvidarme. ¿Sí? Y vamos a hacer ahora el principio. La carga, la vamos a hacer con una función. El n, ¿lo pedimos acá o en la función cargar? Dale. Entonces, n igual a input. Oh. En este caso sería ingrese la cantidad de socios. ¿Sí? Y ahora vamos a llamar a una función cargar, pasándole el vector y el n. ¿Sí? O sea, acá arriba vamos a hacer un def cargar que reciba el vec y el n, que es la cantidad de elementos. Como venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Esto implica que voy a hacer un for y in range de n. Y esto tiene, recuerden, tres partes. Generar los datos, crear el objeto, en este caso el socio, y cargar en el vector. ¿Sí? La generación de datos la vamos a hacer como lo hacemos siempre, esto de tercer parcial, ¿no? Entonces empezamos, número, con cada uno, número. Podemos hacer un random, punto random entre 1 y 1000, para que sean números grandes y no se repitan, ¿sí? El nombre, recomendación como para el parcial. Podrían hacer una tupla de nombres y elegirlas con un choice, pero yo siempre les recomiendo, lo más fácil es, pongan una cadena estática que diga nombre, descripción, lo que les pidan, espacio, más el str número que acaban de generar. Entonces, de esa forma se aseguran de que hay un nombre asociado a esa entidad, ¿sí? Y no pierden tiempo. Porque si no, en el parcial, ¿qué pasa? Muchas veces se ponen a pensar, qué sé yo, esto es ropa. Entonces uno puede decir, bueno, pantalón, camisa, o un servicio, o un producto. Tienen que perder tiempo pensando casos especiales. De esta manera decir, bueno, nombre uno, nombre dos, nombre lo que sea. Descripción, ¿sí? Y se olvidan de estar pensando en una situación. Después viene el tipo, número entre 1 y 3, así que es un random. Random entre 1 y 3. ¿Sí?
Y la actividad lo mismo. Va a ser un random, punto random entre 1 y 3. ¿Sí? Con eso ya están generados todos los datos en forma individual, ¿no? Ahora hay que crear la entidad socio, el objeto. Yo le voy a llamar S. Entonces ahora ponemos S igual a socio y le paso los parámetros que acabo de crear. Número, nombre, Ay, que sale para Ah. seleccionar todo. con el tab. ¿Para qué? No, toque, no, porque ya lo rompí. Para. Ahí está. Nombre, ahí está. No, puse cualquier cosa. No, es que tengo mi teclado que me está matando. Lo voy a poner yo así a mano, pero con el tab llegan bien. Y después retornamos. Bueno, acá viene la cuestión, acá viene el cambio. Ah, El cargar vector que ustedes estaban haciendo hasta ahora era append o agregar. Ahora ahí, ¿qué vamos a llamar? Vamos a llamar a una función llamada, la vamos a escribir nosotros, add in order. ¿Y qué le vamos a pasar? El vec y la S, que es el socio. ¿Está? Pero esto lo tenemos que hacer. Todavía no lo hemos hecho. Yo vengo acá, voy arriba y voy a crear la función def add in order. Y acá empezamos a hacer el código que acabamos de ver hace un ratito, que es, primero obtengo el n del vector, le pido un len_vec. Después que tengo el n, le digo, hace un post igual a n, ¿sí? Después que tengo eso, busco los índices extremos, al izquierdo y derecho. Izquierdo, coma derecho, va a ser igual a 0, n-1. Recuerden que es n-1. Después viene while. Vamos a hacer mientras el izquierdo sea menor o igual que el derecho, recién ahí voy a entrar a calcular el punto central, que sería C igual a ¿qué cosa? Izquierdo más derecho dividido en forma entera por 2. ¿Por qué? Porque como eso me va a dar un índice, no puede ser real, por eso va doble barra. Y ahí empiezo a evaluar, ¿sí? Acá vamos a poner evaluar si son iguales. Entonces, ¿qué tengo que comparar? El vector en la posición C. Pero, ¿qué es lo que tengo que comparar? Fíjense en que a mí el enunciado me dice cargar los socios, en este caso por teclado, y grabarlo en un vector, nosotros lo generamos, ¿no? El vector debe mantenerse ordenado por número de socios, en donde cada registro debe insertarse en el lugar correcto cuando se agrega el vector, ¿sí? Es para que ustedes apliquen esta técnica. Ahora, la búsqueda va a ser por número de socios. Podría tocarles ordenarlo por nombre, o por tipo, por actividad. Entonces, como es por número, yo acá en la comparación le voy a decir, bueno, a ver, dame el número de esta posición. Uy, me faltó el punto. Y compáralo con quién, con el número del socio que entra por teclado. Ops. ¿Sí? Con el S. ¿con él? S punto número. ¿Sí? Si ustedes quieren, Claro. no le pongamos S, le pongamos socio. Mejor. ¿Sí? Para que sea más claro. Socio con minúscula, digamos. Sí, con minúsculas. Siempre recuerden que las variables o objetos van con minúsculas. Lo único que va con mayúsculas es cuando haces el class, nada más. Entonces yo recibo el vector y un socio. Como el socio es complejo, le digo, ¿qué querés del socio? El número. Bueno, comparo el número del vector y el número del socio. Si son iguales, porque lo encontré. O sea, la posición
va a ser igual al valor central. Y de ahí hago el break y me voy. Para insertar ahí en esa posición. Ahora, si no es igual, viene el elif o el else. ¿Por qué? Porque si no es igual, puede ser mayor o menor. ¿Sí? El if. Entonces, por el if, ¿qué vamos a preguntar? Si el socio que entra, punto número, es menor que el vec en esa posición C, punto número, ¿qué pasa? Como esto está ordenado de menor a mayor, si yo estoy acá en la mitad, me tengo que ir a la izquierda. Y eso significa que el derecho lo tengo que correr hacia la izquierda. Es decir, yo tengo todo esto acá, voy a tener un izquierdo acá y el derecho acá. Entonces, si yo me paro acá y tengo que ir para acá, ¿qué tengo que traer? El derecho acá, al C-1. Pero si me tengo que ir para allá, tengo que traer el izquierdo para acá, al C+1. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener que hacer acá es, si el valor es menor que el central, traigo el derecho hacia acá. Entonces le digo, mira, el derecho ahora quiero que sea igual al C-1. ¿Sí? Y por el C, porque si no es igual, no es menor, es mayor. Entonces, por el C, el izquierdo lo mando hacia la derecha, al C+1. Y ese es el algoritmo típico de búsqueda binaria. Si a ustedes les piden hacer una búsqueda binaria, tienen que hacer eso. ¿Y cómo retornamos? Ahora vamos. ¿Para qué falta? Si fuera una búsqueda binaria, ustedes devuelven el post. Y si fuera una búsqueda binaria, este post lo ponen en none. Para que no encontraron, no encontraron. ¿Sí? Pero acá no, como estamos por insertar, ¿qué tenemos que hacer? Dos pasos más. Verificar el valor del izquierdo y el derecho y agregar. ¿Sí? Entonces acá, verificar extremos, verificar para extremos, lo vamos a poner, con lo cual, ¿qué hago? Si el izquierdo terminó mayor que el derecho, entonces la posición donde voy a grabar va a ser el izquierdo. ¿Sí? Y después, ¿qué vamos a hacer? Agregar el socio en la pos o en pos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo agregamos? Como hicimos recién. En back, posición, dos puntos, posición, igual a qué cosa? A córtete socio. Y ahí entra en juego esto que vimos hace un ratito, de que tengo que decirle cuál es la posición y el valor tiene que estar encerrado entre corchetes. Y ahí, de acuerdo al valor que traiga esta variable pos, lo puede agregar en la posición 0, en la 1, en la 2, en la 3 o en la última. ¿Lo ven? ¿Sí? Y con eso estaría la carga lista. Pero para que lo verifiquemos, Y yo... no retornamos. No, porque fíjate que acá yo ya pasé el vector, Ah, claro. ya viene el vector, entonces yo lo que estoy haciendo es agregando a ese vector, así que no lo modifico, y en el cargar también, ya lo pasé. Si yo lo hubiera creado al vector acá adentro, ahí sí le doy retorno, ¿sí? Y voy a hacer la función mostrar, para que veamos cómo sale, ¿no? Mostrar el vec, donde le hago un for socio in vec y hago un print de socio, o entonces cualquier cosa. ¿Sí? Y acá en el principal hago cargar y mostrar. Más que nada para que veamos que anda o no. ¿Sí? Probamos a ver si funciona.
¿Cuántos socios queremos cargar? Poner acá. No sé, 10. Fíjense en que ahí me los trae, ¿sí? Me trae los 10, si chequeamos, están ordenados, fíjense de menor a mayor por número, ¿sí? Fíjense en el nombre dice nombre 97, porque van con los nombres con el mismo número. El tipo me da la numeración que generó, pero al lado que corresponde en descripción y lo mismo en actividad. ¿Lo ven? La función para mostrar. La hice por objeto. Si querés, puedes hacerla con el for en range también. Uso socio, Inbec, int, socio. socio. Es la forma más fácil. Sí, después en la principal uso el Después de cargar y el mostrar. Para ver. ¿Salió allá atrás? Sí. ¿Sí? ¿Está? Yo porque usé el for por objeto, pero podrían hacer for i, in range b, lembec y hacer print socio subí. ¿Está? ¿Está? Sí. Y con eso tenemos ya la carga adaptada, ¿sí? Entonces en el parcial, ustedes seguramente les van a pedir como punto 1 hacer esto. ¿Sí? De hecho, con esto solo no tienen aprobado el parcial. ¿Está? ¿Por qué? Porque faltaría que demuestren el punto, que bueno, ya nos quedamos sin tiempo, pero el punto 3, el 4 acá, generar y mostrar la matriz de conteo, después recorrer el vector y grabar el archivo y mostrar el archivo, y después recorriendo el archivo, buscar y crear, ¿sí? Pero bueno, como ya terminamos, yo lo que voy a hacer es, se los voy a subir resuelto. El miércoles van a hacer práctico de esto, ya van a hacer matriz, van a hacer un poquito más. Y de ahora en más, todas las clases de práctico, hasta después hasta el parcial, van a ser todo práctico, tipo parcial. Después del parcial, ya los miércoles van a ver un poco teórico también, porque es mucho teórico lo que falta. Teórico, en realidad, casos prácticos del teórico, pero no les vamos a pedir esos casos prácticos en el parcial quinto, no. Y yo la semana que viene, voy a poner acá la pausa si no